Bueno, la idea básicamente, y te lo conté y se lo voy a contar un poco como una pequeña introducción a la gente que nos está escuchando, que calculamos que no solamente de los estudiantes y docentes del taller de Buenos Aires y de La Plata, sino que imaginamos que esta conversación va a tener un poco más de proyección. ¿En qué marco se inscribe esta charla? La idea es que hacemos un ciclo tanto en La Plata como en Buenos Aires, que se llama El Filo de la Arquitectura, entendiendo que nuestra disciplina es específica pero no es autónoma, y nos interesan todas las disciplinas que de alguna forma nos tocan, nos deforman, nos hacen pensar en algún tipo de interacción con otros mundos. Han participado políticos, matemáticos, economistas, artistas, biólogos, y este efecto colateral positivo de la pandemia tal vez nos hace acercar cuando podíamos habernos acercado anteriormente, pero bueno, ahora somos conscientes de que podemos tener estas herramientas y poder conversar con personas que tal vez hubiera sido difícil traerlas a Buenos Aires y ahora te tenemos acá. Así que bienvenidos a Buenos Aires y a La Plata. Obviamente hay una serie de preguntas que nos gustaría hacerte. La primera es casi la pregunta cliché y la más obvia de todas, que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo ves el tema de la pandemia en la región? ¿Qué pasará con la pospandemia, si es que lo va a haber? Y un poco las preguntas más específicas que tienen que ver con nuestra disciplina en relación a tu mundo de trabajo, que tiene que ver con el espacio público y lo que pasó en Chile el año pasado. Me comentaban que quedaba poco del centro de Chile después de toda la violencia que sucedió. Seguramente el tema de la educación, que esto tiene que ver con el primer punto. Y por último, el tema de la vivienda. Después te voy recordando las preguntas, pero básicamente nos interesaría un poco escucharte sobre estos temas y obviamente agradecerte porque estés entre nosotros. Gracias, Daniel. ¿Se escucha bien? Sí, pero yo te escucho bien, no sé si el resto de por ahí. Lo dicen, si no, corregimos. No, gracias por la invitación a las dos universidades, a los académicos. Con 5 de ustedes estuvimos preparando esto. ¿Sí? Gracias por el detalle y gracias a Llano Mati, que dice que se escucha bien. No, parto por la pandemia muy rápido y me sitúo primero desde dónde hablo, porque probablemente no todos me conozcan. Yo soy un licenciado en Filosofía de la Universidad Pública de Chile, soy director de cine y televisión, estoy dirigiendo documentales y fui candidato además a presidente de la República 3 veces, con 2 momentos buenos y después una verdadera, no sé si se usa en Argentina la palabra, paliza electoral. Pero como soy un buen demócrata y la democracia requiere de ganadores y perdedores, soy un buen perdedor. Reconozco mi derrota y fui diputado de la República por una única y última vez, con una experiencia muy, muy intensa, pero que no quisiera repetir. Entonces voy a hablar de la pandemia con todos estos pasaportes, desde el arte, desde la cultura, desde la política, desde alguien que ama la voluntad de poder y desde este pensamiento crítico que te entrega esta cosa de ser director. La pandemia tiene, a mi juicio, 3 atributos que son terribles: la velocidad, el virus, la letalidad y la amplitud. Esto que es lo que ha hecho, a mi juicio, más allá de todos los discursos, las frases obvias, ya no soy candidato, por lo tanto, esquivo esas frases, pero es cierto que este pequeño virus dinamitó buena parte de las premisas que vivíamos. Esta idea de una globalización exitosa, esta idea de un Estado eficiente, esta idea de que la competencia en todas las áreas de la vida le daba músculo a esas mismas áreas. Dicho todo esto, tanto en lo personal como en lo colectivo, en Chile estamos con miedo, algunos con pánico, muy desinformados y en las últimas 36 horas en un rebote de contagio muy, muy alto. Pasamos de 300 a 1600. En los sanitarios muy difícil, en las monarquías latinoamericanas, controvertir al presidente, porque tiene todos los poderes. Aquí no tenemos primeros ministros, salvo el caso de Perú. No tenemos jefes de gobierno, son monarcas, jefes de Estado, jefes de gobierno y jefes de coalición. Por tanto, simple ciudadano, solo nos queda obedecer y participar del máximo arte de gobernar, que significa controlar en griego. Entonces, somos controlados, somos esclavos de nuestro gobierno y cada uno tiene más suerte que otro. No me voy a meter en Argentina porque soy muy amigo del presidente y lo quiero mucho. Cada uno tiene el amo que se merece. A nosotros nos tocó este amo. Es un ultra rico, un economista, un hombre que trabajó en la especulación, y voy a ser cuidadoso porque pueden haber periodistas. Es un hombre que está convencido que la felicidad tiene que tensarse con la
con la máxima eficiencia. La máxima felicidad al menor costo es su máxima. Y entonces con la pandemia está lo mismo, está diciendo cómo gastando menos dinero hago una cuarentena dinámica. ¿Qué es eso? Es que algunas comunas, algunas ciudades tienen cuarentena y dentro de las ciudades algunos barrios y dentro de los barrios algunas calles. Por tanto, podríamos que en China haya cuarentena y aquí no. En lo económico, muy breve, Chile tiene una condición económica mucho mejor que el resto de América Latina, tiene mucho ahorro fiscal, tiene solvencia, tiene capacidad de crédito, tenemos las cuentas más o menos ordenadas y por tanto este presidente ingeniero lo que nos está diciendo es gastemos poco porque no sé cuánto va a durar. Y esa es la controversia que está Chile, una cuarentena nada que ver con la necesidad argentina, dinámica, opcional, voluntaria, en algunas partes obligatorias, y eso está hoy día en un rebote y yo como opositor me encantaría ser generoso, pero no puedo, porque lo hemos descubierto en demasiadas faltas a la verdad. Eso es la pandemia a nivel mundial. Yo terminaría con una sola reflexión. Creo que nos obligó como seres humanos a volver a un cierto nivel de soledad. Y para mucha gente es algo nuevo, y yo creo que no tiene nada de nuevo, que para vivir en sociedad hay que vivir solo primero. Que no sabe vivir solo no va a vivir nunca en sociedad. Por tanto, hemos vuelto a algo esencial, a la voluntad de vivir solo, que también es muy importante. En la soledad está la creación, etc. Eso se abstrae de las condiciones latinoamericanas que son muy malas. Agrego por último, una última reflexión. El periodismo y la publicidad quieren hacernos creer que estamos frente a un mundo nuevo. Yo que vengo de la filosofía te diría que no hay nada muy nuevo. Lo que viene es distinto, pero nuevo no es. Que descubramos ahora que hay un dilema entre la salud y la economía, eso pasaba hace un mes también, y hace 6 meses. También existía esta controversia entre la economía y la felicidad, la economía y la responsabilidad ética, la economía y el gasto social. Hace mucho rato que este debate con la economía se había instalado hace 30, 40 años. Por tanto, de nuevo no tiene nada. Es más grave, es más agudo por estos 3 atributos del virus: su amplitud, su letalidad y su velocidad. Así que en simple, creo que estamos en un mundo muy distinto, pero de nuevo nada. Simplemente es inquietante porque es distinto y nos hayamos acomodado a una especie de dialéctica de amo y esclavo con la economía. Termino. Para mí la economía es una ciencia menor al servicio de la política. La economía, si no tiene un elemento moral, es pura matemática. Y en eso es que ha sido el combate, por lo menos de mi vida, es que la economía se someta al debate arquitectónico, ya que estoy con ustedes, a las ciencias del comunicación, a la filosofía. Y la verdad es que la economía se comió el derecho, se comió la arquitectura, se comió el medio ambiente, se comió a la educación, se comió a la política. Por eso tenemos presidentes que vienen de la economía: Trump, Piñera, Macri, les puedo nombrar varios, donde ser economista, ser ingeniero, ser empresario es promesa de prosperidad. Y ha quedado claro que no, que es mucho mejor tener un buen político, a mi juicio, que puede ser economista, pero alguien que ama la política para construir mejor sociedades prósperas, pero sobre todo socialmente prósperas. Perdón. Buenísimo. Y en cuanto a la post-pandemia, hay muchas fantasías de que el mundo va a cambiar y creo que muchas veces tiene más que ver con los deseos de cada uno, con lo que va a suceder. Entendemos que hay una cierta angustia y una incertidumbre a lo que va a suceder. La pregunta sería, ¿qué quisieras que suceda y qué crees que va a suceder? Yo creo que primero va a haber una cosa muy dura, que el capitalismo es como el agua. Elástico, se va a meter por el agua, por la esquina. El agua es, tú lo sabes bien como arquitecto, se mete. Y por tanto yo creo que el capitalismo va a mutar. Va a mutar hacia un capitalismo numérico, lo decía un economista francés. En vez de, vamos a tener mucho más comercio electrónico, sigue siendo capitalismo. Yo no creo que vayamos a conocer una revolución económica. Sí creo que vamos a repetir los dilemas que ya existió a propósito de mi odio hacia los periodistas. No todos, mi mujer es periodista, madre es periodista, pero tal como soy crítico de los economistas, también soy muy duro con los periodistas. Yo creo que en eso de nuevo vamos a repetir una discusión que hubo en 1929 y que hubo en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, que es la discusión de cómo se ordenó la economía mundial. No es nueva. Y después en los años 70 con la crisis petrolera, también hubo un debate económico. ¿Tendremos que tener un capitalismo con rostro social o Estado mucho más fuerte? Yo creo que va a venir este debate, que la derecha y la izquierda vamos a estar de acuerdo en algo, que en la salud tiene que haber mucho más Estado. Eso creo que nadie lo va a volver a discutir. Pero también va a haber mucho proteccionismo de derecha que te va a decir, bueno, entonces la globalización fue un problema, cerremos las fronteras y seamos autónomos. Y las grandes potencias, países claves para Argentina y para Chile, van a tratar de ser autónomas y van a comprar menos. Francia,
Estados Unidos, China, van a buscar la autonomía. Y eso es muy malo para la economía nuestra, que somos básicamente unos comerciantes. Argentina tiene una historia distinta a la nuestra, y voy a hablar solo de Chile para no hablar de comparaciones. Pero en Chile, básicamente, nosotros no vendemos talento chileno. Nosotros vendemos cobre, salmón y madera. Somos exportadores de materias primas, con algo valor agregado. Valoro mucho que tengamos unos artistas geniales, que haya algo de cine, algo de arquitectura, pero no nos pasemos películas. Chile no vende software, Chile no tiene industria, lo poco que había lo destruimos. Por tanto, Chile vende productos, somos comerciantes. Y cuando nuestros compradores decrecen en torno a 10 puntos, quiero darle orden de magnitud, para la crisis asiática del 98, Chile entró en crisis económica con una contracción económica de 2,5. La economía chilena ya se pronostica que se va a contraer 10 puntos. O sea, esto va a ser muy fuerte. Entonces termino, yo creo que va a haber mucho Estado en la salud, mucho proteccionismo que va a afectar economías como las nuestras en América Latina, y después creo que tenemos un problema político, por eso creo que la política es muy importante. Con Bolsonaro, con Trump, nos va a ir muy mal, porque necesitamos más comercio intrarregional. Necesitamos venderle a nosotros más a ustedes a nosotros, pero tenemos líderes que no creen en eso. Entonces tenemos un big, como dicen los snob, big problem, que usan en inglés siempre para parecer inteligentes. Yo creo que vamos a tener serios problemas porque vamos a estar muy confundidos, pero de nuevo va a ser un rico debate y es el momento de reproducir debates que hubo entre Keynes y otros economistas, que era esta idea de que la demanda es también necesaria de que sea subsidiada. No hay que subsidiar las empresas, la oferta, subsidiando a los trabajadores, ayudando a los trabajadores, poniendo énfasis ahí, hay prosperidad, porque va a haber consumo. Si hay consumo hay empresa, si hay empresa hay recaudación de impuestos, si hay empresa hay empleo y se sostiene la demanda. Esa es una discusión económica muy de fondo y que va a afectar por la parte del debate político, pero también el común vivir, puesto que yo creo que va a haber mucha pobreza y mucho hambre. Ya lo hay por lo demás. Mucha clase media empobrecida en estas semanas. Ahora viene lo duro, empieza ahora en mayo. Perfecto. Y ya que hablamos un poco de lo público, estamos hablando de alguna manera desde dos universidades o facultades públicas, y nuestra educación está muy basada históricamente en lo público. Mi sensación que en Chile no es tan así. Si bien vos te formaste en una universidad pública, y esto desasname un poco la gran crisis que hubo en octubre, fue del año pasado, tiene que ver con justamente la educación pública, entre otras cosas, me imagino. ¿Cómo ves esto de la educación pública y estos poderes que van adquiriendo las educaciones privadas? Primero, en Chile se estableció que la competencia era muy buena para todas las áreas de la economía. La jubilación, el transporte, la vivienda, buena parte del desarrollo social de Chile se hizo en un principio, que cuando compiten los privados se produce prosperidad. Y en la educación se llegó incluso a convencernos y se impuso un sistema en que las universidades públicas cobran como las privadas. Por tanto, decir en Chile que uno estudió en una educación pública, de cierto tiene poco. Yo estudié en la Universidad de Chile, que es pública, pero cobraba igual que las privadas. Entonces, entre la UBA y la Universidad Austral, las diferencias son pocas. Eso es lo paradigmático, porque no hay siquiera en algunas universidades públicas chilenas garantía de lo laico. Muchas son católicas. Entonces es un viejo debate y que hemos ido perdiendo porque no hemos logrado que las universidades públicas sean gratuitas. Se ha avanzado un sistema de becas, etc. Yo creo que la educación, el conocimiento debe ser gratuito, laico y de calidad, que el hijo de rico no es rico. El que es rico es el padre y debe pagar más impuestos. Y esa es la gran diferencia paradigmática en que estamos. Y lo que pasó en octubre en Chile fue aparentemente una protesta de consumidores, de estudiantes que se enfurecieron cuando subieron 30 pesos el precio del subte, que no les afectaba a ellos, era para los adultos mayores. Y lo fascinante fue eso, esta fuerza rebelde de los jóvenes que dijeron no, que de repente en pocas horas se tomaron el centro de Chile, Santiago, la capital, y esto se ramificó y terminamos con las protestas más grandes de la historia, la movilización más espectacular, con mucha violencia también, es cierto, como decías tú, también violencia policial inaceptable, y avanzamos hacia un debate fascinante, un debate finalmente que denunciaba a la élite chilena que había dicho que nosotros éramos una buena casa en un mal barrio, que no éramos como los peruanos, los bolivianos, los argentinos, que éramos ordenados, que éramos un poco ingleses,
un poco suizos, y que aquí lo que correspondía es que cada uno se pagara sus derechos, y que el Estado solamente era un mero observador, no era un ogro filantrópico como decía Octavio Paz, no era un brazo acompañador, era un regulador, y que entonces cada hogar tenía que endeudarse para educar a sus hijos. Y efectivamente por esa vía del crédito bancario pasamos de 200.000 estudiantes a 1.200.000 en pocos años. O sea, como nunca se accedió al conocimiento, pero la pregunta fue ¿de qué calidad y a qué precio? Ese movimiento social, que era una colección de demandas sociales, de consumidores, se volvió, digamos, se cristaliza en una demanda de constitución nueva, de nueva constitución, vale decir, de nuevas reglas. Y esto es muy rico porque estamos, como decía un periodista chileno, en la Corea del capitalismo, en la Corea del Norte, en el capitalismo, en la meca del capitalismo. Y creo que aquí nos encontramos con algo muy esencial, es que un pueblo que dice, mire, ahí está el paraíso. Yo vivo en el barrio, en Vitacura, donde hay 0,1% de pobreza, aquí estoy ahora, 0,1% de pobreza, donde arquitectónicamente, olvídate lo lindo que es este barrio, esto es de una belleza, y se le está diciendo a los chilenos y chilenas, miren este barrio, podrían ustedes llegar acá, pero es un problema de mérito, de esfuerzo y de capacidad de deuda, y yo no estoy de acuerdo con eso. Primero, creo que esto no es el paraíso, primero, y segundo, creo que el puente hacia el paraíso no es el esfuerzo y el mérito en una sociedad como esta, es una sociedad hipócrita en capitalismo, no hay competencia de mercado, 5 o 7 familias se reparten el 80% de los bancos, el 80% de las farmacias, de los pollos, de los paracetamoles, de los supermercados, de la energía, de la minería, de casi todos los sectores, de la pesca, de casi todos los sectores, 5 o 7 familias se reparten en Chile. Por tanto, queda esto para la competencia. En simple, creo que Chile entró en un túnel, para algunos muy oscuro y para mí muy luminoso. Un túnel de esperanza, de lleno de debates y todo. Y eso tuvo un accidente, que es esta pandemia, que vino a romper toda la dinámica y no soy capaz de decirte cómo va a reaccionar este movimiento social a la salida de esta pandemia, si es que hay salida, porque da la impresión que vamos a tener que convivir muchos meses con este miedo al contagio. Hablando del miedo, digamos, parte de los miedos que podemos llegar a tener los arquitectos y los urbanistas tiene que ver con esto de lo público, ¿no? Pareciera ahora que estar en contacto con otro puede llegar a ser un peligro, que mejor pongámonos escafandras y no nos toquemos y alejémonos. Entonces todo lo que muchas veces advocamos los arquitectos que tiene que ver con mejores espacios públicos, con grupos, con mayores cercanías, se ve como en peligro frente a esta amenaza, de este gran miedo, que por supuesto una parte es verdad. Ni loco iríamos a un estadio a abrazarnos como hacemos normalmente con alguien que no conocemos. Pero el temor de que haya como una especie de estigmatización a futuro del espacio público, de que ahora se aproveche la oportunidad para decir, no, mira, volvamos a vivir en los barrios cerrados, en las torres, aislémonos, alejémonos. ¿Y cómo ves esa situación del espacio público hoy y eventualmente en la pospandemia? Yo viví exiliado en París y Bryce Echenique, un escritor, decía que en París la calle era la extensión del living. Me pareció una linda síntesis de lo que era, porque como todo es pequeñito, la gente vive en la calle. El espacio público en París es tu casa, está pensado a escala humana. En América Latina, salvo Buenos Aires, a mi juicio, y aquí opino con mucha humildad, porque con mucho menos certeza que en otras áreas, me manejo menos, pero como un simple ciudadano que ama las ciudades, que me parece que resuelven buena parte de los problemas de la filosofía, la contemplación, el ocio, la productividad, el trabajo, el hacer, el ser, el tener. Estas ciudades en América Latina fueron hechas, a mi juicio, con mucho menos ricas en dimensiones. Tenían que ver con el trabajar. Eran espacios dormitorios con carreteras que conectaban directamente a los centros productivos. Y el espacio público era simplemente funcional. Y en eso yo tengo una gran tristeza en América Latina. Creo que nuestras ciudades son profundamente hostiles, con poquísimo espacio público, con poquísima comprensión de lo que significa la vereda, la calle, con poquísima comprensión de lo rico que es estar en la calle en las ciudades a escala humana. A escalas como las nuestras, que son escalas productivas, es muy incómoda la calle. Inspirados en modelos políticos, culturales muy distintos a los nuestros. Por ejemplo, Estados Unidos. En el caso de Chile, nuestras ciudades, muchas de ellas están inspiradas en el formato. Incluso la idea del consumo en Chile se hacen unos malls. Ustedes tienen menos que nosotros. En un momento Chile fue el país con más malls por habitante, en un momento.
Fuimos de los países que fuimos adictos a los malls. No sé cuántos hay, 300 malls, no recuerdo la cifra. Hay decenas de malls. En la isla Chiloé, que es preciosa, un mall. Donde quiera le ponen un mall. ¿Cuál es la idea del mall? Ustedes la conocen. Es que no haya luz de día, que es un espacio cerrado, que incentiva el consumo, y es solamente pensado para alimentarse y consumir. A mí me parece que lo que viene post pandemia, en eso va a ser muy caótico. Y yo creo yo no soy tan optimista, aunque me gusta ser optimista, porque creo que cuando hay escasez económica, los pueblos no quieren distribución, quieren productividad, quieren autoridad. Y vamos a entrar en un periodo de escasez económica. Cuando hay abundancia, Daniel, a mi juicio se abren unos debates exquisitos del cambio climático, el caos climático, repensemos las ciudades, todo eso cuando hay abundancia. Creo que vamos a entrar en un nivel de escasez económica, de pánico comercial, de aversión al riesgo tan brutal que el discurso productivista va a tener mucha fuerza. Por eso mi pronóstico es contrastado. Por un lado, volvemos a nuestros esenciales, a las cosas elementales de nuestra vida, aprender a vivir solos y en sociedad, y al mismo tiempo con una aversión al riesgo muy brutal. Y por tanto, va a necesitar de líderes muy carismáticos, muy fuertes, con mucho respaldo, que se atrevan a mirar más allá y a imponer una ruta. Por ejemplo, a decir, mire, ahora todo subsidio público será de carácter verde. Quiero ver un presidente latinoamericano que rechace las energías fósiles en esta etapa. La tendencia va a ser qué es lo más barato, qué es lo más rápido. Va a tener que tener mucho liderazgo. Y en eso veo a poco, y entre paréntesis, veo a Alberto Fernández como de los presidentes más robustos que tiene América Latina. Hoy día tiene una popularidad, que es precario, dinámico, pero hoy en América Latina no hay líderes igual de populares. Hay uno en Perú, que es un hombre centro derecha que se llama Vizcarra. Ahí veo dos, el resto son liderazgos febles, liderazgo, quizás México todavía con alguna fuerza, pero van a necesitar liderazgos muy fuertes para poder responder tu pregunta con más talento que yo. Y un poco acercándonos más al problema de los arquitectos, y especialmente en Argentina, tenemos la paradoja de que vamos a ser, de las pocas certezas que creo que tenemos, es que vamos a ser más pobres, y al mismo tiempo vamos a necesitar más del Estado y más de la vivienda para las clases medias y bajas. ¿Y cómo se da esa paradoja, no? Sin créditos, por lo menos en Argentina, con una inmensa necesidad de vivienda, integrada, no una vivienda aislada y estigmatizada como en los años 70, sino una vivienda integrada a las ciudades, al espacio público que recién conversábamos. ¿Y cómo se da este tema de la vivienda en Chile? Acá tenemos serios problemas y en los últimos 40, 50 años han ido aumentando cada vez más. ¿Cómo se da ese factor en Chile y obviamente cómo lo encaran el tema de la vivienda masiva ahí en nuestro querido país hermano? Voy a partir por lo más insostenible, lo más intolerable de Chile, son los campamentos. Chile todavía tiene decenas de miles de compatriotas y extranjeros, muchos inmigrantes, viviendo en campamentos. Campamentos, no sé cómo le llaman, no son las villas, campamentos son asentamientos en carpas, sin electricidad, sin agua, sin luz. Han ido aumentando incluso la cantidad de campamentos y la cantidad. Entonces, es muy, muy jodido y yo me partiría por ahí. Creo que algo imperdonable, ya que hay estudiantes viéndonos, algo imperdonable es que un estudiante no sea en esto un gran rebelde respecto de lo escandaloso que es el gasto militar en América Latina. En el caso de Chile es aún más grave. Chile gasta más en defensa que en salud. Y por de pronto Chile tiene los recursos más que suficientes para resolver los temas de campamento. El problema de los campamentos, eso sí es cierto, es un tema que no solamente monetario, es jurídico, que es la propiedad del sitio, la recompra, los terrenos, es un tema, y dónde lo ubicas después, usted lo maneja mejor que yo, que el debate urbanístico, que me parece, en eso Chile tiene una tara que es imperdonable para los que han gobernado. Respecto de la vivienda social, el grueso de nuestra vivienda social es deficitaria, es pequeña, es insalubre, promueve el hacinamiento, está alejado de los sectores donde ellos trabajan, significa además aumentar los costos de transporte, por tanto de mal rato, las distancias cada día más intolerables para llegar a sus vidas. Entonces, es un severo problema, ha habido mucho intento, Chile necesita todavía cientos de miles de viviendas por construirse. Y sí creo que es un llamado para los que nos están viendo, a los estudiantes, desafiarlos a ustedes. Ustedes también son sujetos de presente y de futuro, y tienen voluntad de poder. Y yo creo que hay que querer poder. Y una cosa, ustedes eran, a mi juicio, estudiantes que tienen acceso privilegiado al conocimiento.
luchar por algo que es imperdonable. Y es que, por inercia, todos nosotros, en lo personal y en lo colectivo, hemos ido desvalorizando los elementos esenciales de la vida. Y la vida tiene algunas cosas clave. La salud. En el caso de Chile, para no meterme con Argentina, insisto, Chile gasta más en defensa que en salud. Para mí es irrespirable, inaceptable, una violencia con estudiantes chilenos no se revela respecto al gasto militar. Y lastimosamente no escucho a ningún estudiante, ninguna federación hablar de lo obsceno que es gastar más en armas que en salud. Te quiero recordar que la razón por la cual gastamos tanto en América Latina es por la hipótesis de guerra. Yo quiero creer que... ¿Con quién? Eso es, te iba a decir. Supongo que será con Bolivia, un país que es 14 veces más chico que Chile. Supongo que será con Perú, que será inminente la guerra, supongo. O seguramente con ustedes, que estamos a minutos de invadirnos para que nos estemos gastando en Chile esa fortuna en armamento de primera tecnología. Lo segundo, que me parece que en esta vuelta a la esencia, es que en otras ciudades, y este es el tema de la vivienda, el derecho a una casa, pero no cualquier casa, una casa que sea adaptable a nuestras realidades, que tenga plazas públicas, áreas verdes, todo eso es una obviedad, pero eso es un esencial. Tercer esencial, la educación, que me parece que es el primero, ¿no? Por lo demás. Cuarto esencial, la jubilación. Quinto esencial, el transporte. Y ahí me detengo. 5. Ahí deberíamos hacer los nuevos áreas de negocios. La prioridad número 1. Y tú me dirás la cultura, en la educación, la comunicación, en la educación. Pero estos 5 elementos de la vida son los principales. Y eso no está garantizado para buena parte de los compatriotas, al menos en Chile. Transporte, vivienda, educación, salud, jubilación. A mí me parece que eso es el gran aprendizaje de esta pandemia. Nos hayamos desviado. Y los jóvenes son corresponsables, por eso no los eximo. Ninguno que nos está viendo le eximo su responsabilidad. Pero somos todos responsables, todos hemos sido frívolos en este tema. Dejamos pasar los días, bueno, y nuestros líderes políticos sienten una cierta impunidad. Y por tanto, cualquier estudiante de arquitectura, cualquier estudiante de la carrera que sea, no tiene derecho a no pronunciarse respecto a toda obscenidad. Que América Latina tenga uno de los gastos proporcionalmente altísimos e inaceptables en armamento militar. Eso es una locura, una enfermedad, una patología social, de la cual somos todos cómplices. Porque en alguna parte todos tenemos una cierta fantasía bélica, una cierta necesidad dinástica de imponernos, de que los argentinos son mejor que los chilenos y los chilenos mejor que los argentinos. Eso es una estupidez, es un pensamiento primitivo que además cuesta mucho dinero. Yo lo que te diría, y un poco para aflojar, es que Argentina es superior a Chile en fútbol y que gasten dinero en defensa para la selección, por la próxima Copa América les vamos a ganar. Espero. ¿Cómo? Si es que hay alguna Copa América pronto de nuevo. Y ojalá, aunque sea que la televisen, ¿no? Vos hablaste hace un minuto sobre el tema del poder. Nuestra disciplina es una disciplina que está relacionada al poder. No importa de dónde venga el poder, si el poder es estatal o es privado, pero siempre tiene que ver con el poder económico. Y los arquitectos hemos ido dejando de lado las posiciones de poder y cada vez más somos una especie de commodity que, como vos decías, las fuerzas económicas nos pueden cambiar y comprar y no hay ningún problema. En nuestro taller siempre hablamos de que hay vida académica dentro de las aulas, pero también entendemos que hay vida en los pasillos, hay vida política en el buen sentido de la palabra, porque también la política está muy estigmatizada y como mal vista, y entendemos que no es así. Me gustaría hablar con vos el tema del poder. Vos dijiste que decidiste no acceder más al poder. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué de alguna forma te rendís a poder justamente pensar en cambiar una sociedad ya que tanto te interesa? No, o me expresé mal o derechamente acabo de mentir, porque no pienso dejar de tener voluntad de poder. No, yo creo que la voluntad de poder es lo más fantástico que tiene el ser humano. Es la ambición despenalizada. Yo quiero. Yo creo que las relaciones tienen que ser utilitarias y contractuales. Uno se utiliza, como en esta conversación, tú me utilizas, yo te utilizo, y contractuales. Hay un acuerdo no escrito entre los dos. Tú preguntas, yo respondo. Trato de responder breve para que sea atractivo para nuestros espectadores, nuestros estudiantes que participan.
Yo creo que el poder es fundamental y no ha abdicado ni voluntad de poder. Lo que sí, después de 3 intentos y 2 contra Piñera, que acaba de ser reelecto y que es presidente y que mayoritariamente el país detesta, también escuché el mensaje. Los chilenos, mis compatriotas, quieren un proyecto más moderado, más gradualista. Quieren un proyecto donde para ellos el mérito significa algo. Yo fui minoría peleando por la educación pública gratuita, peleando por el aborto, peleando por mayor participación del Estado en la vivienda, peleando por la recuperación de recursos naturales. Fui minoría 3 veces, en 8 años, Rañela. Debo tener récord Guinness, créeme, debo tener un récord mundial. Creo que nadie ha sido candidato 3 veces en 8 años. Fue muy intenso. Y también sé leer, leo también, o sé leer. Quiero leer la realidad de esta manera. Creo que los chilenos, al reelegir a Piñera, me dieron a mí una señal muy, muy contundente. A ellos les gustaba ese tipo de liderazgo, aristocratizante, orgullosos de su élite, enamorados de Estados Unidos, con una relación al dinero que yo no tengo, con una simulación del éxito que a mí me parece falsa, con un arribismo que yo no tengo hacia Estados Unidos de nuevo, que con un amor por la élite que yo no tengo, y con la peor opinión de la élite chilena, la peor. Lo he dicho en miles de entrevistas, la peor opinión del colegio donde estudié, te lo dijo, lo puedo defender en un debate, una muy dura opinión respecto a la cultura en la que he vivido en Chile, que es la del Barrio Alto. Soy muy duro. Me cuesta pasear a mis perros porque me llevo unos insultos bastante frecuentemente. Me cuesta mucho salir. De hecho, salgo acompañado y uso de guardaespaldas a mis hijas, porque si no me podría ir de masacre cotidianamente. Tengo una opinión muy dura, pero también aprendí que de repente no debo ser yo el protagonista o estar al lado en un proyecto político. Sigo siendo militante de mi causa, la justicia social, sigo siendo militante de mi partido, sigo ayudando en América Latina. Ayudé a crear el Grupo de Puebla, que es un grupo de 40 líderes, hombres y mujeres que han buscado el poder, que han tenido poder o que tienen el poder. Y hay líderes muy importantes, hay 11 expresidentes, todos de centro izquierda, todos progresistas, y soy uno de sus coordinadores, uno de sus motores, y por tanto trabajo. Otra cosa es tener la vocación de ser siempre alguien sacrificable. Creo que la política en América Latina, como es católica, esta idea del sacrificio. Yo ya me sacrifiqué 3 veces. Tuve 13 juicios, tuve 11 fiscales. ¿Sí? O sea, tengo que decir que ya remé por luchar por este país, y llega un punto en que de repente, al lado de otros, puedo ser igual de útil sin ser yo el primero en la primera línea. Yo estuve 8 años de gran protagonista en el debate chileno, y llevo 2 años fuera del debate y estoy muy cómodo. Me permite hacer esto contigo con calma y en una actitud más contractual que utilitaria. No estoy buscando seducir mis votos, digo lo que pienso, con menos cálculo. No porque sea malo calcular, no estoy en contra del cálculo. Creo que es muy importante ser a veces muy calculador para poder avanzar frente a adversarios. Pero creo que en este momento tan anárquico en América Latina, tan duro con Bolsonaro de presidente, tan difícil con Duque en Colombia, con Abdo en Paraguay, con Piñera en Chile, con Lenín Moreno en Ecuador, con este momento tan difícil, es muy importante no abdicar y no aflojado. Sigo luchando de otra manera, pero sigo muy intenso, muy metido en política, de otra manera. Ya que me hiciste un poco de comentarios sobre el tema de la región, viste, siempre estamos en los péndulos de que cuando sos de centro izquierda te acusan de comunista, más o menos estalinista, que vas a perder las libertades, etcétera, etcétera. ¿No? Vamos de un péndulo a otro. ¿Cómo ves la situación regional en cuanto a eso? ¿Cómo ves la relación? Si bien yo no soy periodista y sé poco de política, lo que sé lo leo por los diarios y me encantaría poder hablar de arquitectura con vos, pero también entendemos que el mapa de la región es importante porque también genera como una especie de microclima que después decanta en cada uno de los países en cuestiones que tienen más que ver con lo público, con la vivienda justamente, con la salud, etcétera. ¿Cómo ves un poco el tema de la región en cuanto a la política, teniendo gobiernos que son tan extremos y que acusan a nosotros de ser muy extremos cuando creo que no lo son? Yo tengo domicilio, que es la centroizquierda, el progresismo. Para mí eso se define de una manera muy nítida, que no da lo mismo cómo sostiene la felicidad. Para mí esa es la definición principal. No da lo mismo si uno llega al trabajo en transporte privado o transporte público. No da lo mismo si te educa en una universidad pública o una universidad privada. No da lo mismo. En algunas áreas, no en todas. Yo creo que el mercado debe existir, que necesitamos sociedades con mercado, no sociedades de mercado, que son definiciones de Rafael Correa en Ecuador, de muchos líderes. Si
Si se entendió esta definición desde donde yo hablo, veo lo siguiente. Veo una lucha salvaje por el poder, salvaje, que ha significado una guerra judicial contra todos los líderes progresistas, tratando de convencernos que todos nosotros, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández, Evo Morales, todos éramos parte de una asociación ilícita continental que nos dedicábamos básicamente a expoliarlos a los pueblos, más o menos. Pero todos, curiosamente todos, y todos los de derecha eran particularmente puros y santos, y no había ningún delincuente. Yo creo que ninguno de nosotros es santo, ni ninguno de ellos es santo. Entonces es una lucha muy difícil, con reglas muy jodidas de financiamiento de la campaña y de la política, que es un debate muy difícil, porque los medios de comunicación en América Latina son básicamente privados, porque la televisión pública en Ecuador llegó hace 5 años, repito, hace 5 años llegó la televisión pública, no existía la televisión pública, porque en América Latina 2/3 de los sistemas informativos son de los bancos o son de gente católica o de derecha, y si no de evangélicos, con lo cual es muy difícil para el progresismo que defiende lo laico, que defiende la necesidad del conocimiento, desprovisto de prejuicios religiosos, que defiende todos estos valores, expresarse si está siempre en un terreno adverso. Entonces creo que estamos en una lucha muy salvaje con una derecha que recuperó el poder democráticamente, que ganaron las elecciones, con capas medias que los premiaron, se decepcionaron rápidamente, y con una izquierda con cicatrices enormes. Estamos todos con muchos golpes. O sea, en cada uno de los países ha sido muy difícil, y por eso creo que hoy día en América Latina, en un muy mal momento económico, un problema de productividad, de desigualdad, de narcotráfico, de inseguridad, de vivienda, con problemas muy jodidos después de una década fantástica en materia de gasto social, de crecimiento económico, de justicia social, caímos. Y eso se da coincidentemente, con ser prudente, coincidentemente con una baja de los precios de los commodities y con la llegada de la derecha al poder. Con esas dos condicionantes entramos en un momento muy difícil, en un debate muy áspero, muy violento. Cárceles mediante, violencia. En Colombia mueren casi todos los días dirigentes sociales, asesinados. En México mueren periodistas. En Chile, el pueblo mapuche, que es un movimiento muy importante, es permanentemente hostilizado por el Estado de Chile. Lo que quiero plantear es que estamos en una lucha muy difícil, más violenta que hace 10 años. Y entonces voy a hacer una afirmación peligrosa y me voy a equivocar. Me da la impresión que cuando la derecha gobierna, la violencia política aparece, porque es muy violento el lenguaje del poder que ellos usan. Eso no es un promedio, porque hay 10 ejemplos de dirigentes de izquierda extremadamente imprudentes, extremadamente corruptos. Pero mi impresión es que hoy día, indiscutiblemente, también hay unos cuantos y tantos más ejemplos de presidentes de derecha extremadamente violentos. Y voy a ocupar al más importante, para que seamos justos. Económica y demográficamente el más importante es Bolsonaro. Bolsonaro es un insulto a la inteligencia. Bolsonaro es una violencia todos los días, es un insulto, es un escupo en el ojo a todos nosotros. Un escupo a las minorías, es un insulto al sentido común, un insulto a la ciencia. Es una violencia para con Argentina, frontera con ustedes. Es una violencia con sus vecinos. Es un país que ya está en un descontrol de la pandemia porque hay un presidente que se niega ya no a escuchar la ciencia, que ya es gravísimo, no, a escuchar la experiencia. O sea, da la impresión que estamos en manos de un irresponsable, pero electo democráticamente. Que además, quiero decir, que es muy popular, cuidado, Bolsonaro no tiene 15% de popularidad, sigue siendo un presidente popular. Ahora, ¿qué errores hizo la centroizquierda para habilitar este tipo de gobiernos? Ahora que estás afuera de la carrera política, ¿crees que es posible hacer una especie de autocrítica o decir, no, esto no lo podemos hacer más? No por el error en sí mismo, sino que se le abre las puertas a, entre comillas, gobiernos tipo el actual de Brasil. Acabo de liberar los derechos de mi último documental sobre esto. Se llama Al fondo a la izquierda. Está en mi Facebook, Marco por Chile. Pero es para Chile, creo que no. No sé si es para Argentina. Liberé los derechos de un documental que acabo de estrenar para televisión europea, que es sobre la autocrítica a la izquierda. Pero te la hago resumen, la sinopsis. Está en el documental y es lo que yo pienso. Yo creo, primero, los progresivos, yo no he gobernado, pero me siento solidario. Digo nosotros sin haber gobernado. Pero me hago parte de una familia. Creo que no supimos entender a la clase media.
O sea, nos pareció que el consumo era un acto burgués, lo que es un error. La clase media, por lo demás, buena parte de la clase media latinoamericana creció en los gobiernos progresistas. Déjame darte las cifras de Chile. Chile en 20 años redujo de 43% pobreza a 10% pobreza. Cuando tú reduces 33% de la pobreza, ¿a dónde se va esa pobreza? A la clase media. Se crearon durante gobiernos de centro-izquierda. Eso vale para Ecuador, para Brasil, para Argentina, para Perú, perdón, para Paraguay, para Uruguay, vale para muchos países. Y una vez que esa clase media obtuvo una posición, pidió más, y la izquierda le contestó, no, no se te ocurra pedir más. Creo que eso es un divorcio con la deseos de la clase. Pero segundo, creo que cometimos un gran error creyendo que creando consumidores, crear ciudadanos. Un ciudadano. Y creo que ahí hay una autocrítica que hacerse objetiva. Y por último, creo que también hay un problema con la sucesión en el poder. Fidel Castro nombró a Raúl Castro, Michelle Bachelet a Michelle Bachelet, en fin, hay un problema. Lula con Dilma, es un tema, porque yo creo que es más difícil ser progresista que ser de derecha, porque es más difícil defender valores que intereses como defiende la derecha, porque es más difícil transformar que controlar. Gobernar significa controlar en griego, transformar es más difícil. Entonces creo que los gobiernos progresistas estuvieron expuestos a dificultades mayores. Para volver a las cuestiones más disciplinares que derivaron en tu involucramiento con las políticas, ¿cómo ves este tema de la narrativa que usa la palabra, el lenguaje lógico que construye de alguna forma una historia, un principio, un desarrollo y un fin, y que es algo parecido que sucede un poco con la arquitectura, pero en la arquitectura sucede con algo que es difícil profundamente de hablar, que es el problema de la forma, ¿no? La forma deviene de la forma, no deviene de la palabra. ¿Cómo te ayudó esta cosa de la narrativa para construir un discurso, en todo caso, de poder o de deseo de acceder al poder? Qué gran pregunta. Yo fui guionista, además, trabajé como guionista, así que yo creo que esta es una discusión que tuve con varios candidatos presidenciales fuera de Chile. Yo creo que el poder es básicamente una actividad humana y tiene reglas gramaticales y tiene reglas también dramáticas, dramatúrgicas. Y si hay un libro que leer para entender el poder es La Poética de Aristóteles, donde se explica toda la estructura narrativa, que es un protagonista, un antagonista, un clímax, un anticlímax, lo que estabas diciendo tú. Yo creo que el poder conoce esta idea de las coordenadas culturales de donde se desarrolla. No es lo mismo el poder en un mundo católico como el nuestro, con democracias representativas liberales, con una promesa que es muy curiosa: un domingo, una urna, un papel, un apellido, una mujer, un hombre, un voto, un pueblo, un destino, un sueño. Un domingo, cada 4 años. Creo que eso exige una narrativa, sistema de estructura narrativa. Por eso hablaba del sacrificio. En sociedades católicas, nosotros le pedimos a nuestros líderes que sean sacrificiales, que estén dispuestos a morir por nosotros. Se le pide eso. Fíjate que no se pide lo mismo en sociedades más laicas. En sociedades donde la religión es menos importante, no se le pide a un presidente que tenga vocación por morir. No se le pide que entregue todo. De ahí viene es una discusión muy larga, pero la estructura semipresidencial de primeros ministros, un poco una cosa europea, donde la alternancia no es tan dramática. Aquí en América Latina siempre los cambios de gobierno son de vida o muerte. Terminan presos los expresidentes, terminan procesados, perseguidos.